bienvenidos a un nuevo live. Bueno, hoy vamos a hablar de qué nos muestra nuestro linaje femenino. Y tengo una personita muy especial que va a estar aquí y vamos a hablar de ello, que se llama Mari de la Parra, que ahorita vamos a ver dónde anda y comenzamos. Aquí está. Ay, se salió, ¿no? Sí, ya le puse invitar. Hola. Ya te mandé invitación. No sé si la recibiste. Hola, Cher. Creo que ya te acepté. Gracias, Cher. La verdad es que me gusta mucho el color rosa y entonces por eso. Se supone que aquí está y ya la acepté varias veces. ¿Cómo estás, Cher? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Dice que no te puedes unir otra vez. Gracias, Cher. ¿Qué nos cuentas tú? Ahí estoy, hola. Hola, por fin. Es la red. Es la energía rara, sí. Cosas raras que ¿Cierto? pasan. Ajá. Nuestra frustración y la sanamos Es que en un instante. yo estaba sintiendo frustración ahora. Lo lograste. La otra vez con Tania pasó lo contrario y entonces nos cambiamos del live porque no se generaba y no se generaba y ya, pasó. Ay, qué fuerte. ¿Sabes qué? Les voy a contar algo que me estaba pasando recién. Había comprado un cosito para las pestañas Ajá. y, y como que me dolió cuando lo compré, porque igual era una marca buena y todo. Y se me perdió. No lo encuentro. De Ahora un día que me para otro. De un día para sí, otro. Ya llevaba mucho no, tiempo. ahora como que lo iba a ocupar y no lo encuentro. Y me dio tanta rabia. No se la llevó tu hija o algo. Estaba preguntando justamente eso. Digo, porque luego los niños se quieren ver como las mamás. Sí, justamente. Y le mandé un mensajito para saber si se lo había llevado ella. Ay, qué linda te ves de rosado. Sí, es por el live. Trato de estar así como en cada color, digamos así. Ayer Ay, era gris, pero era un azul o así, como coordinar con los lives. me Me gusta encanta. la moda y es como una nueva moda porque literal no es como un modelo a seguir, sino como lo que yo, a mí me conecte, ¿no? Con el tema que voy a hablar o así. En el día a día y todo, me encanta cómo fluir en eso, hasta en eso, es como bonito. Oye, ¿cómo has venido sintiendo este tema del linaje femenino? Pues digamos que yo he vivido mucho abuso, entonces siento que va más por ahí. Y hay cosas, Ah, pero yo lo que he visto alrededor de mí, que lo descubrí hace poco en una meditación que estuve en la membresía de Jorge, es que normalmente nosotros, las personas, la humanidad en sí, contamos lo bonito de nuestra infancia o de nuestra adolescencia o esas cosas, pero nunca nos cuentan lo feo hasta que nos pasa. A mí también me pasó, hija, y entonces te identifica con la situación que vive tu hija o alguien en particular, un amigo, lo que sea, pero no te lo cuentan hasta que lo ven afuera y lo normalizan en ese punto. Pero, no, o sea, digo, en un punto muchas veces a mí me hubiera gustado que me lo contaran antes para saber que hay esas situaciones que pueden pasar, ¿no? O sea, como no estar así expuesta, digámoslo así, o sea, como
ya que me pasó, ya me ves y por lo tanto reaccionas ante la situación cuando ya te pasó a ti, entonces me puedes prever a mí y es como ese choque de, ¿por qué no me dijiste antes, no? Como un reclamo, un enojo de, o sea, si está en nuestro linaje que nos pasen esas cosas, sea, o sea, sé que hablamos del tema de cáncer, leucemia, esas cosas en sí son temas que nos traen como en la genética o en que nos puede pasar porque nuestros familiares lo tienen y lo sabemos porque esto sí nos cuentan, pero, o sea, hay cosas mínimos de detalles de ese tipo de situaciones que también son importantes porque nos con la vibración que traemos y si no sanaron nuestros ancestros nos pueden pasar, ¿no? Entonces, en ese punto estoy así como, o sea, cuando me pasa a mí ahora yo lo acepto, pero en su momento sí era como regalón, ¿por qué no me dijiste antes que estas cosas pueden pasar, no? Pero la gente cree que al no contarlo no le va a pasar, como si lo estuviera previendo sin contarlo, y es lo contrario. El miedo atrae y el miedo también sucede porque tienes miedo a que pase. Es Es la muy vibración fuerte, misma. es muy fuerte y mientras más lo expresamos, lo contamos y sobre todo en la familia, siento yo, es como un punto muy fuerte a quebrar. Como contar, no sé, con la mamá o con esa figura materna que nos sucedió esto y que pasó esto, es muy fuerte. Y como bien lo mencionabas con nuestras hijas, hijos, los que somos mamá, papá, igual es como fuerte, o sea, eh, como quebrar eso, hablarle más de sexualidad. Yo, por ejemplo, a mi hija desde chiquitita, o más que o cuando entré como en autosanación, mejor decirlo, como que le empecé a hablar más de esto, como de la sexualidad en sí. Y, y también me he dado cuenta de que uno igual, o cuando comenzó el camino, igual le habla de las heridas, porque me acuerdo de una situación que estaban como hablando de sexualidad, o sea, ella me contó, estaban hablando de sexualidad como en su otra familia, los adultos estaban como echando talla y todo. Yo como muy enojada porque eso no deberían hablarlo cuando están niños. Entonces me di cuenta como que igual o sigue estando esa herida como presente, no es que la sanemos como de un día a otro, pero sí es como ir abriéndola, ay, cada día más, es súper fuerte como ir abriéndola, eh, porque al final igual uno, como bien decías, con el miedo atrae. Y sabes que hace un tiempo igual el cuerpo o reaccionamos como de forma automática, aunque estemos como conscientes ante el abuso, porque me pasó hace como, no sé, no me acuerdo cuándo fue, pero recuerdo que ella estaba en autosanación y todo, y recuerdo que un hombre estaba así como borracho, y recuerdo que me rozó la pechuga. Y según yo, como en esa ego espiritual, como que sabría qué hacer, como ya, si me pasa de nuevo, voy a saber qué hacer. Y Está en no, la cabeza, pero no está aquí, ¿no? O sea, uno fue la se misma, paraliza, ¿no? A veces. fue la misma reacción, fue la misma reacción. O sea, como tú lo dices, me paralicé, no le dije nada, así como que me fui nomás y eso. Pero es fuerte como recordar, o fue fuerte recordar como ese shock que se genera en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, como ese bloqueo tan fuerte cuando te sientes como vulnerada, vas a llevar, es como wow, fuerte sentirlo de nuevo, como que el cuerpo igual ahora como que lo recordé inmediatamente. Con relación a como el linaje femenino, ay, estos días como he estado sintiendo como mucha rabia y mi familia o mi linaje así como me lo ha mostrado muy fuertemente, como esa represión que hay en torno a a ser mujer más que nada, como a ser mujer, aceptar esa vulnerabilidad, esa debilidad, quizás que se ve muchas veces como debilidad, pero es más que nada como vulnerabilidad, sentir que a veces no puedes con todo
y mi abuelita sí me lo mostró muy claramente el fin de semana, porque estaba muy enojada, anduve enojada todo el día y yo como, ¡ah, yo soy igual! Entonces como muy fuerte verse ahí, con el linaje. Sí, y hay información que llega de repente y realmente no conocemos a la persona, ¿no? O sea, a las abuelas quizás sí, pero hay historias, ayer un día de esto yo estaba hablando con mi mamá y le puse un ejemplo y entonces cuando yo mencioné el ejemplo sin saber que esa herida estaba en la familia, mi, mi mamá me empezó a comentar de mi bisabuelo que tenía diabetes y se dejó morir porque ya se quería morir. O sea, él tenía diabetes y cuando se quiso morir empezó a comer azúcar a lo loco. Y yo no sabía eso, pero me salió decirle y ella empatizó con eso y empezó a contarme cosas que solamente, o sea, salió de mi inconsciente poniendo un ejemplo, ¿no? Porque estaba diciendo como nuestras, o sea, sabiendo que nos va a hacer, o sea, como los médicos, más que así cualquier cosa, ¿no? Que dices una niña, creo que empezamos hablando de las niñas que se quieren operar antes de que crecen, de que se desarrollan y Mm, entonces, porque tienen una estructura de decir, es que ella tiene 15 años y está más bonita o más alta que yo, ¿no? Y hacerse esas comparaciones de ponerse pompas o de cosas, porque no sé si has visto que también hay como brasieres o cosas que te pones para que te veas más grandes los pechos o más grandes las pompas y entonces dices, o sea, ahí hay un montón de, del rechazo a ti, de no aceptarte como eres, ¿no? O sea, cómo vende esa inseguridad y cómo el mercado lo aprovecha y se beneficia de esas cosas, ¿no? Entonces yo me quedaba así como, y las niñas que se quieren operar y entonces porque la persona tiene dinero le dice al doctor, tenga, pero no le dice los riesgos de que una niña puede tener o una o cualquiera, ¿no? Oye, usted tiene tal edad y no es de acuerdo a eso y por lo tanto, por más dinero que tenga, no le puedo hacer esa operación. No es tan sincero porque el dinero les importa más, ¿no? Entonces, así como, oye, o sea, empezamos a hablar de ese tema y terminamos hablando ahí. Pero el caso es que desde nuestras heridas también la gente se aprovecha y por eso tampoco a veces como que nos cuesta abrirnos en ese punto. O por ejemplo, a mí decía mi mamá que un un o sea, mi abuelo tenía se murió su esposa y se hizo amigo de otra persona como de acuerdo a su edad, ¿no? Y cuando ese señor se murió, su mejor amigo, aunque la familia estaba rodeada, o sea, estaban o sea, mis tíos y mi mamá y mis abuelos, o sea, todas esas figuras y esas personas, él se sentía solo. oh, A pesar de ser seis hermanos, o sea, mis tíos son cinco y mi mamá y mis abuelos, eran un montón comparación con nosotros cuatro o tres, ¿no? O dos en tu caso, no sé. Entonces, así como que tú ves que estás rodeado de no sé cuántas, 8 o 10 personas y te sientes solo y entonces empiezas a enfermarte a ti mismo para morir. O es sea, fuerte, no es importa fuerte. alrededor porque tú ya te sientes así, tú ya te sientes muerto en vida, ¿no? Y entonces al no poder sanar esa herida de pérdida, empiezas a matarte tú mismo. Entonces Justamente, como, wow. justamente como esa energía femenina, esa conexión con la vida, no es casualidad que estemos hablando de esto. Y igual recuerdo que pasé como por un proceso así, como de sentir ya no querer vivir y bueno, y después te das cuenta que es tu ego nomás que quiere como morir a esa versión de ti misma, pero es muy fuerte esa sensación de que tú dices que estamos como muy acompañados por personas que nos dan amor. En ese entonces yo estaba con mi hija, con mi pareja de ese entonces y mi perrita. Pero aún sí estaba como sintiéndome muy, muy sola y como al punto de no sentir nada. O sea, como era como no sentía nada.
literal era como ni felicidad, ni amargura, nada. Entonces estar como en ese punto es como súper fuerte, de tal desconexión con la vida, hoy que llega como a dar miedo, pero pasa, pues, pasa, está en nosotros, está en el ser humano, desconectarse totalmente de nuestro sentir, de nuestras emociones, porque en algún punto fue como tan fuerte que nos fuimos cerrando, 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 a tal punto que llega eso, la depresión o ¿cómo se llama? Los pensamientos suicidas, que es como súper fuerte. Y dice mi mamá que él fue diabético de nacimiento, o sea, mi bisabuelo fue diabético de nacimiento, entonces nunca había comido azúcar. Y que como a los 70, 80 años empezaron a picarle los dientes porque dice que a la comida le ponía dos, dos cucharadas, o sea, así de azúcar, ¿no? O sea, empezaron a picarle los dientes a los 70 años, cuando a un niño se le pican los dientes a los 12, ¿no? A los 13, nuestro primer diente que se echa a Mamá, perder, ¿no? O cualquier cosa. Entonces era como muy choqueante porque si una persona no se ha picado los dientes en toda su vida, de repente se empezó a enfermar de todo lo posible. Y como era diabético, dice mi mamá que no le permitían ponerle anestesia, entonces se lo quitaron, le dicen al Viva México a la fuerza, ¿no? Sin anestesia. Y si con anestesia se siente nada más la rayadura del diente y aún así tú no sientes el cuerpo adormecido por eso, debe doler un chingo. O sea, era así como, de todas no, formas, o sea, y cuando me lo contó fue así como, ala, me dolió hasta el cuerpo, o sea, hasta el alma, ¿no? una cosita igual. Oye, ¿y él es tu bisabuelo por parte de mamá? Sí, Ah, ya. Qué era así fuerte. como fuerte, sí, y yo me quedé así como, guau, o sea, de una conversación casual comenzó a ser muy profunda para mí y empecé a descubrir un montón de cosas, ¿no? Claro, porque te comenzaste a abrir tú y así lo va sintiendo tu mamá o la otra persona con la que estemos hablando. A mí me pasa que yo le pregunto a mi mamá sobre esas cosas o más sobre como de ella, de cómo vivió, no sé, por ejemplo, mi embarazo. O sea, cuando estaba embarazada de mí. Y no me dice, se enoja, se enoja, se enoja, se enoja. Y es como fuerte. Es fuerte porque ¿qué tanto pasó ahí a tal punto que te cerraste tanto que no quieres expresarlo hoy? No sé si tú le has preguntado a tu mamá cómo vivió tu embarazo. Ay, sí le he preguntado, pero me pasa algo curioso con ella. Me dice que sí, o sea, siento que la forma en que se dio fue muy eh, casualidad, más que Ah, planeado. ya. Dicen, según, bueno, por un lado, a pesar de que dice que, o sea, sí querían y todo, hay un punto en el que yo percibo muchas cosas que no son congruentes a lo que dice. Ya. Por un lado, lo único que me ha contado es que unos días antes de descubrir que estaban embarazados, los dos se enfermaron del estómago y fueron al doctor y descubrieron que mi mamá estaba embarazada. O sea, como que los dos se enfermaron del estómago. Y Wow, entonces fueron al doctor y descubrieron eso. Y de hecho el doctor le dijo, es el primer caso que me entero antes de los 3 meses que está embarazada, porque fueron por una consulta médica general. wow. Y Entonces los, fue como un accidente, entre un accidente así, o sea, como y casual, los ¿no? dos quizá sintiendo como enojo o miedo profundamente, qué fuerte la vibración, así como los dos sintiendo lo mismo y descubren que están embarazados. Ah, Y por otra parte, también había que mi mamá, o sea, por lo menos en Japón, no sé aquí, pero hacen todos los exámenes médicos antes de contratar a alguien. Y mi mamá también se iba a hacer un examen médico para descartar todas las cosas posibles antes de ser contratada. Y entonces descubren que está embarazada y ya no. O sea, no sé si es que no la han contratado o ella, bueno, así. O sea, como descubre ahí que está embarazada.
Y te Entonces era como poca casualidad y ya, ¿no? O sea, que era de obra o algo así, entonces tomó otra cosa o digamos que se quedó con el trabajo que tenía. O sea, era como un trabajo de arquitecta. ya. Entonces fue así como cosas que fueron pasando que terminaron en ese punto, ¿no? ¿Y, Pero y pues, tú de qué? pero, ¿Tu mamá es de Japón? ¿mandé? ¿Tu mamá es de Japón? No, mi papá, Ah, tu papá. Ah, qué lindo. Por, sí, por eso y- siempre te veo como, no sé, comiendo comida japonesa. Ah, qué hermoso. sí, ¿Y tu mi mamá tiene? papá fue hace poco y mi hermano va a ir en 1 o 2 semanas. Se va un tiempo con unos primos. ¿Y tú has ido? O sea, con los primos, primero se va con los primos de la hermana de mi mamá, porque van a ir de viaje y mis primos quieren que lo acompañen para como guía o bueno, para que los acompañe en realidad. Mm. Aunque él va a cubrir sus propios gastos menos el hospedaje y esas cosas que ellos ya pagaron, ¿no? Y después se va a ir con mi familia japonesa un rato. Entonces se va así como medio mes o un mes, no sé, un mes ¿Y y tú, medio creo. y tú has ido? Pues desde la pandemia, ¿no? La última vez fui como en 2018 y pues nací allá, entonces sí, No. sí me gusta Ah, la qué comida de allá. Y siempre lindo. no hay comparación entre la comida mexicana. Bueno, yo siento que en ninguna cultura hay comparación, o sea, siempre me preguntan cosas como, ¿qué comida te gusta más? Pero no hay comparación, o sea, no puedes comparar una comida con otra porque es diferente. Claro, cada una tiene lo suyo. Sí, cada cultura tiene lo suyo y de hecho cada lugar que visito siempre me gusta como probar comida típica de allá, aunque sea lo más raro del mundo. Me gusta probar, porque es como quiero conocer la cultura desde su comida hasta los lugares, ¿no? O sea, todo. Claro, No es así como me voy a Japón y voy a ir a comer pizza o lo típico hamburguesa, ¿no? ¿Para qué voy ahí si realmente lo que está ahí no lo comes, ¿no? La cultura en sí, sí, si se puede decir así. sí, Devorar la cultura en sí entre los paisajes, la comida, todo. tal cual. Oye, muy fuerte es igual como el tema de la comida, porque he venido viviendo. Y igual está como muy relacionado con el tema de la mamá, del linaje femenino, esa energía femenina, porque yo en algún punto de la autosanación, o sea, antes de entrar en autosanación o en autoconocimiento, sentía que este tema de la alimentación lo tenía así como completamente zanjado, como ya sé alimentarme bien, estoy bien conmigo y bla, bla, bla. Y estamos Y, flacas, ¿no? Estamos flacas, no necesitamos y comer más, ni comer menos, ni no nos importa si comemos dulce, si no comemos tal cosa, porque estamos flacas, no pasa nada, ¿no? Así o como sea, que, no, yo sí me cuidaba, o sea, me cuidaba quizás muy desde la mente, desde el ego, porque sí comía saludable. mm, Quizás no, ahora viéndolo como no, porque igual comía pan, entonces igual, sí, sí, tienes razón. Eh, sí, mucha razón, qué fuerte, me estaba como engañando, quizás. Eh, qué guau. Pues cada día puedes como descubrir cositas de ti mismo. La cosa es que después de Ananda, de relaciones creo que fue, o sea, creé algo muy como fuerte, muy intenso en torno a las relaciones y me comenzó una ansiedad, oh, Vini, como muy fuerte, hace rato que no sentía una ansiedad tan fuerte, eh, como querer apagar como ese sentir y empecé a subir de peso y hoy es como, es fuerte como ir soltando el ego, el control hasta en eso, hasta en la alimentación. Porque yo lo estaba como muy de mi mente controlando, quizás no dejándome ser, y ahora como verme en una nueva Mari, quizás que subió de peso, pero sí que está como, no sé, como que justamente subí de peso y sentí muy fuerte como estas ganas de expresar más, de contar más, de hablar más. Por eso empecé como con los live, el podcast y todo eso.
Entonces, como, wow, cómo uno se puede ir descubriendo cuando se va dejando ser, cuando deja el control hasta en eso, hasta en la comida. Porque cuando uno quiere alimentarse saludablemente es como que te nace desde adentro, igual que la expresión. Mi amiga me decía, no sé, haz lives antes, como antes de todo esto. Y a mí no me nacía, como que no sentía la gana, me daba mucho miedo, etcétera, etcétera. Pero hoy como que están esas ganas tan fuertes, de verdad que se siente desde adentro, ese querer expresar, ese querer compartirte. Entonces es muy caótico porque de verdad vine así como ver mi cuerpo, que cierta ropa ya, o sea, no es que no me quede, pero me queda apretada, me queda muy ajustada, que mi cara cambió. eh, sí, como que veo mis videos para atrás y digo, wow, sí quizá estaba como muy delgada, pero hay como un punto medio que sí me gustaba mucho como mi rostro. Hoy en día como que es aún como difícil verme, aún es difícil, pero ahí vamos, en el camino. Es fuerte el tema de la alimentación, eso iba a decir, que está ligado como a mamá. Yo me siento que he estado buscando mucho a mamá en la comida, mucho como esa dulzura de la vida, sobre todo ese como no querer sentir no querer sentir la incomodidad en el cuerpo, es tremendo, es muy fuerte. Pero así también, Sí, la alimentación es un tema muy fuerte porque, bueno, yo tuve mis etapas, ¿no? Hubo una etapa en la cual yo sacrificaba mi propia comida, mi mamá me daba 50 pesos en el bachillerato para comer ya, y, y después de esos 50 la gente me pedía dinero, entonces yo terminaba dando y yo terminaba comiendo chatarra por no comer comida, por ayudar a no, otros. ah, Y entonces yo era así como, bueno, me sacrifico por otros, ¿no? mm, Y entonces yo no comía bien y comía pura chatarra o lo que me alcanzara con la mitad de lo que me pedían, ¿no? Y por otra parte hubo una etapa en la cual cuando comencé, bueno, yo no estado en Ananda, pero en los webinars, que yo vi mucho esa parte de decir, trata de no comer esto y lo otro, ¿no? Alcohol, café y esas cosas. Y entonces yo lo radicalicé en un punto. O sea, me estoy dando cuenta desde hace como bueno, tal vez como 2 meses, mm, que en realidad no es que te digan no comas esto nunca, ¿no? Sino que realmente claro, si sientes algo que te diga no comas esto, no lo comas. O sea, no es algo de controlar que comas o que no comas. O sea, si un mm, día se te antoja comer pescado, lo comes, pero si no se te antoja, ¿por qué te lo vas a comer, no? mm, O si la carne, ¿no? A mí me gusta muchísimo la carne molida en espagueti, ¿no? La boloñesa. ya, Entonces yo voy a dejar de comer la boloñesa por esto o por lo otro. O sea, tampoco, o sea, no es así. Y de hecho o sea, yo soy muy en ese sentido quisquillosa porque me gusta la carne, pero preparar la salsa aparte y ponerla encimita. O sea, si está seca, ya no me gusta porque no le agarra el sabor a todo. O sea, me gusta muy así, o sea, natural, pero bien, ya. ¿no? O la tortilla con un montón de salsa de tomate natural, pero con salsa de tomate, ¿no? Que me gusta que una persona que nos ayuda en la casa 2 veces a la semana prepara una salsa riquísima con tomate, ajo y cebolla. Oh, Y entonces ya le da el picorcito, así de que no, o sea, pareciera que es una salsa comprada y en realidad es salsa natural. ay, qué rico. Oye, sí, es impresionante cómo el sabor de las cosas naturales es tan rico. Y estamos como, en un punto estamos como tan acostumbrados a los procesados, al azúcar, al aceite, que te van como apagando la sensibilidad en la lengua, en las papilas gustativas, en el paladar. Entonces, cuando vas como soltando eso, es muy rico como sentir de verdad el sabor natural, la esencia de los alimentos. Como tú bien dices, de la salsa, como sentir el ajito, como que te puedes dar cuenta de todo lo que tiene algo y despiertas como esa sensibilidad en el paladar. Y antes, por ejemplo, ya tiene, no sé, varios meses también,
que yo tenía una ansiedad en la noche, la mayoría de las veces me llegaba una ansiedad y entonces comía unas papitas como tipo, no sé, de la tiendita y les ponía salsa Valentina. Y entonces era lo que casi era mi cena eso, o sea, sí, a veces después de eso iba a cenar o algo, pero había veces que no. Pero era como mi mamá siempre que iba y veía eso decía, ¿por qué no lo comes a las 5 a las 4 de la tarde? Porque la ansiedad llega en la noche. O sea, Sí, muchas veces las emociones llegan muy fuerte en la en la noche. noche. Cuando todos están durmiendo empieza a llegar todo y entonces es cuando yo me ponía a ver las novelas y empezaba a comer. O sea, no Mm. excesiva ni engordaba ni nada, pero finalmente en ese punto era así como, ¿por qué hasta ahora se me antoja tanto y por qué en el resto del día no salgo? O cuando salgo, ¿no? O sea, a veces dicen, ¿por qué sales a comprar la comida del gato o a comer, a comprar esto a esta hora, ¿no? Pero ¿Y por qué, casualmente el tiempo que lo tienes es ahí. O sea, no lo haces en otro punto. por qué No sientes te tú que nace, fue no en la pasa. noche? ¿Por qué sientes tú que es en la noche y como que baja esa ansiedad? O sea, llega esa ansiedad porque como toda, bueno, me han dicho también que las personas están durmiendo como que ya hay más Mm. lugar para las emociones, ¿no? Más para sentir. Y por ejemplo, ahorita que ha llovido, ayer estaba experimentando algo extraño, porque yo decía, en un punto decía, la lluvia me deprime, o algo así. O a veces siento calma, pero a veces sí siento tristeza y así. Y en un punto de mi vida, yo salí a la calle cuando estaba con el chipi de la lluvia Mm. y me tocaba la lluvia y en esos momentos yo lloraba para que nadie se diera cuenta que estaba llorando, o sea, Oh. empapándome. Entonces, en ese punto, por un lado sentía alivio porque me estaba sacando mi tristeza, pero en realidad yo sentía una tristeza inmensa, o sea, una inmensa tristeza de dolor y de tristeza, y eso no lo estaba observando. O sea, no nada más la calma de expresar mi dolor, sino también sentía todo ese dolor y por eso como que mi proyección es así como, ay, qué deprimente, no quiero salir, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Pero yo no me había percatado hasta ayer que estaba observando todas las cosas, los truenos y todo, que por un lado me daba calma, pero por otro también me daba muchísimo dolor. Y ese Ay, qué dolor no lo feo. estaba viendo. Entonces sentí un dolor y empecé a eruptar, a sacar así, no a vomitar, no llegué a eso, pero sí llegaba como esas flemitas de ácido y yo me Ah, quedaba así como si es verdad. Y el corazón me claro. palpitaba y me dolía y yo decía, o sea, no es, yo estaba buscando hace días porque estamos comiendo dulces japoneses en la mañana, digo en la noche, como a las 9 cuando mi papá regresa porque le regalaron y estamos tomando té verde. Y mi mamá dije que no toma el té verde porque le quita el sueño. Y yo Mm. dije, tal vez eso me está pasando. Y ayer pues me lo estuve cuestionando y le pregunté a mi mamá, ¿no? Y una noche no lo comí y igual no pude dormir. Entonces me empecé a dar cuenta que no eran las cosas de afuera, el té verde, el celular, ¿cómo se llama? La luz azul o esas cosas externas que uno cree que tiene afuera, sino las emociones que le causan esas cosas, como es la lluvia o como es todo eso, ¿no? O sea, lo que tú sientes dentro. Entonces era así como, ¿por qué estoy preguntando otra vez afuera sabiendo que puedo ir adentro, no? O sea, como que el ego siempre trata de exteriorizar el problema y en realidad está dentro tuyo. O sea, yo llevo 3 días Justamente, sintiendo un chingo así. O sea, no puedo dormir. Por más que quiero dormir, tengo sueños, subo, me quiero dormir y no puedo dormir. oye, qué fuerte porque justamente como esa vibración quizás generó que tomaras o que tomaran té verde en la tardecita o como antes de irse a dormir. Entonces igual como que uno crea desde adentro esa realidad afuera, porque sí las cosas pueden como interferir en el cuerpo, pero sí estamos vibrando algo que crea algo y que lo acentúa y que para que lo veamos, para que nos demos cuenta.
Entonces como súper interesante como ir viendo eso o ir viéndonos cada día y como cada día podemos descubrir tantas cosas de nosotros. En el retiro de Ricardo que tuvimos acá en Chile hace poquito, ay, fue tan fuerte, Vini, porque, o sea, justamente como de la mano con lo que estábamos hablando, porque vi o sentí que había tanta o hay tanta como oscuridad en mí, como que vi eso, como que sí hoy estoy conociéndome, pero hay tanto, 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 tanto por conocernos, por, no sé si decir sanar, porque es como, el ego como que al tiro quiere llegar a algo, pero sí es como conocernos, y es como una oscuridad así como que me dio miedo, así literal. Y me di cuenta que eh, quizá el ego, mi ego estaba como estructurando mucho la autosanación o cómo era la autosanación, a pesar de que sentía que sabía. Ese día me di cuenta como que no, no sabes nada. O sí, pero la estabas estructurando mucho. Entonces fue como, wow, empezar de nuevo. Y como es empezar de nuevo, me ha traído más conexión conmigo misma, más conexión así con las personas también, y ha sido muy, muy lindo. Eso, eso quería decir. Sí, Compartir. de hecho ayer estaba hablando con Freddy que también fue y me dijo así. Ah, Ayer ¿verdad? tuve live con Freddy y ¿Y me qué estuvo te... contando un poco, pero que no está en Ananda y que está haciendo sus cosas por su lado, pero sí me contó un poco del evento que estuvo fuerte y que se conoció en otra, o sea, porque le comenté que en el flyer que mandé, alguien le dijo que se veía diferente, o sea, como que en su luz, Ah, en sus ojos habían cambiado algo de él, ¿no? sí. Entonces le comenté eso y entonces él empezó como a contar un poco de lo que vivió, de lo que le pasó a él, ¿no? Después de eso. Pero Y, fue así como fuerte encontrarte con muchas personas alrededor de ti, ¿no? Tantos espejos. oye, y otra cosa como importante, que es, uno puede como darse cuenta al tiro, o bueno, me di cuenta ese día, yo a Freddy lo tenía como con una imagen de cómo él compartía, de cómo él se expresaba, entonces lo tenía como con una imagen en mi cabeza que a mí me chocaba mucho, que era como, hoy no quiero como interactuar con Freddy, porque me chocaba quizás mucho como esta expresión de la sexualidad que él tenía o que tiene. Si ve esto después, me estoy sincerando. Ya, la cosa es que cuando lo vi fue como, wow, es como nada que ver con lo que yo tenía en mi mente o quizás con lo que él quería mostrar que es o con lo que él proyectaba. Entonces como, qué fuerte el ego, qué fuerte cómo nos defendemos, qué fuerte mi ego cómo se defiende eh, como ante esa herida u otras heridas, es como súper potente. Entonces cuando lo vi fue como me pareció un hombre tan lindo, como tan tierno y como, ay, no siento como ese rechazo hacia ti. Entonces es como lindo, muy lindo lo presencial. Es Sí, la verdad es que yo cuando lo conocí también sentía miedo hacia él. O sea, Ujú. tuve un live en el grupo de autosanación hace un montón de tiempo y fue así como, o sea, está haciendo otra cosa y está haciendo un live. O sea, estaba manejando, estaba haciendo otra cosa y dices, ¿cómo haces dos cosas a la vez, no? Estás en un live mientras estás manejando, cosas Guau, así. O sea, como que no me estás prestando atención y eso ya, me chocaba, pero yo quería esa atención, entonces finalmente era así. También veía esa rudeza así como, no, o sea, como me duele ver, ¿no? O sea, esa parte de rudeza, porque hace poco también vi a una amiga o que está en la membresía también y que tuve el live y que vamos a tener el live mañana. Pero el caso es que ella me mostraba una rudeza, pero ya, yo no me considero ruda. Entonces, o sea, yo me considero como muy blandita, como, no sé, de hecho tuve un apodo hace como 10 10 años más, ya, como 15
que me llamaban joyita, o sea, que nadie me podía romper, o sea, todos me querían proteger de romperme, ¿no? En ese punto. O sea, mi apodo era joyita porque como que estaba tan flaquita y sigo siendo flaca, ¿no? Pero me seguían viendo tan flaquita y tan vulnerable que me podían romper. Mm, Y a mí me gustaba ese apodo porque, o sea, sentía que me querían, como si me claro. protegieran. Pero realmente no era algo bonito en sí en ese sentido porque entonces no me dejaban ser, me aconsejaban para en un punto limitarme también. En ese punto de querer proteger también te limita a ser tú misma, a encontrar tu propio camino, por aquí no vayas, por aquí no vayas, por acá no, entonces como que tú misma te pierdes en el camino que te aconsejan tomar. Ay, Pero es muy raro, o sea, en un punto queremos protección, pero por otro lado en esa protección también hay limitación. nos limitan, Entonces como, no nos limitan. ajá, entonces así como, espérense, ¿no? Y entonces era como, digo, si se puede decir entre comillas, esa relación de amistad se volvió un poco sobreprotectora que también entre todos nos empezamos a chocar, ¿no? Por otro lado, querían hacerme todo y finalmente llegaba un punto de reclamo de yo he hecho esto por ti, yo he hecho esto Claro. y yo me he protegido. Entonces, como que ellos lo dieron según sinceramente, pero en un punto sí llega a haber reclamos, sigue habiendo roces, es que hice esto, esto, esto y finalmente no pasó, o sea, no contribuiste y en un derramar de algo X, pues se derrama todo, ¿no? Y entonces se termina esa amistad así como existía y en Entonces, esa ilusión de que como, siempre va a ser para siempre. Y duele, quizás no, porque te claro, vuelve perseguidor o acosador de esas personas. O sea, de querer volver a ese punto de ser amigos otra vez, de y buscar claro, esa amistad con las mismas personas, porque ya estás como, bueno, no atrapada, pero en sí era como ya muy encasillada a una forma de ser y de repente deja de ser lo que existe y es como un cambio y entonces no quieres, no quieres, o sea, no quieres que se vayan, no quieren que la relación cambie, fue un ciclo y fue bonito, pero el ego no quiere que cambie, quiere que sea igual. es fuerte como el tema de las relaciones y con esto de las amistades, el sábado, sí, el sábado cuando hice mi evento, invité a una amiga. Entonces, me he dado cuenta en ese transcurso de esa amistad que ha sido como romper siglos, como dices tú, como ir abriendo el corazón, que hoy tenemos el corazón muy cerrado al amor, a, a abrirnos con otra persona, como a expresar esa vulnerabilidad. Y aunque estemos como en autosanación o autoconocimiento, el ego muchas veces cree que por estar acá o tomar ciertas cosas, estamos como abriéndonos a la vida o abriéndonos, pero siempre es como poquito, siento yo, siempre es como, ya, voy a ir, pero solo un poquito, y como que nos lanzamos con todo a expresar lo que somos, y, y muchas veces ese ego espiritual, lo digo porque me ha pasado mucho y como que es fuerte romperlo, me, dice o me decía, tú tienes razón, tú sabes cómo son las relaciones, tú sabes cómo funciona la vida. Y nos cerramos a escuchar nuestro entorno, nos escuchamos a cerrar nuestro entorno, nos escuchamos a cerrar ay, no sé, cerramos a escuchar a esa persona esta, De que está enfrente, ajá, de esa y, persona que nos está haciendo espejo, ¿no? frente a nosotros y es como muy fuerte dejar como el ego de lado y decir, no, ya no tengo no tengo la razón, me abro a escucharte, me abro a escuchar qué me estás diciendo y bueno, y todo eso. Y cuando abres ese corazón a aceptar eso, no con la mente, sino con el sentir, con el conectarte a tu cuerpo, con sentir esa incomodidad, con sentir esa resistencia, con sentir esos límites en el cuerpo, es como, wow, es fuerte romperlos y así de fuerte es bonito. Quizás sí la persona se puede ir, pero también puede estar y pueden abrir como un nuevo ciclo en esa amistad, como más amorosa, más tierna, más, no sé, mágica.
¿Qué dice Sí, Tere? Hola, siento que siempre de todos estamos aprendiendo, siempre, siempre somos aprendices y maestros. Sí, sí, así es. de todas formas. Iba a comentar otra cosa, pero se me fue. Con relación a lo que estaba hablando, em, el tema de las relaciones, pucha. No, era otra cosa, pero bueno, se fue, no importa. Sí, pues no sé si tú has investigado en esa parte del linaje femenino y así, como tu, se podría decir tu árbol genealógico de cómo, o sea, si había personas fuera de Chile, o sea, por ejemplo, que tus ancestros vinieron de, no sé, de otro país o así, pero, por ejemplo, en mi caso, o sea, mis papás sí son japonés y mexicano, pero mi abuela es judía y vivía en Estados Unidos. O sea, se mudaron de muy pequeños a Claro. Estados Unidos, entonces son como, o sea, la familia en sí, mi abuela materna era judía y terminó viviendo en Estados Unidos y después cuando se casó con mi abuelo se fue a vivir a México, y así, ¿no? O sea, como que no es nada más porque mis papás son mexicano y japoneses todos, sino hay más atrás de ti, ¿no? O sea, mis tíos, no he visto todo, pero dicen que hasta hay familiares o tíos o alguien así súper arriba que eran ¿Mm? piratas, ¿no? O sea, cosas raras, cosas extrañas. Sí, de todo lo que hay que trascender con relación a eso. O sea, Oye, es así como cosas raras que o sea, tienen un programa en el cual van poniendo a todas las personas, a los primos, a los sobrinos hermanos y no sé qué. Y de hecho hace poco hubo un evento que yo no pude ir porque ya la persona que a mi mamá le interesaba ver falleció unos días antes, que era de una hermana de mi papá, digo de mi abuelo. Entonces, la única hermana que vivía y, y era de la familia materna, supongo, porque no llevamos ese apellido, y eran como más de 200 personas, una reunión que apenas si conocía la cara de cada, o sea, si hubiera ido, apenas iba a conocer a esas personas que, o sea, es del clan familiar, pero de la mamá de mi abuelo, ¿no? Entonces era así como toda esa generación, o sea, mis tíos y todos entraban ahí, ¿no? O sea, entonces mi mamá quería ver a esa tía, pero como falleció, pues ya no fuimos. Pero ya teníamos como ese plan de ir una semana y quedarnos y todo. Se vino para abajo, pero yo sí tenía esas ganas de conocer a esa parte porque es parte de mi familia de alguna forma, aunque no es tan conocida, ¿no? O sea, así como apenas es un desconocido. Y mi mamá decía, pues apenas y si viviéramos allá, pues convivíamos más, pero si no, realmente nada más nos vamos a ver las caras, soy el tío del no sé quién y no sé qué, ¿no? O sea, como el linaje nada más ese punto, no nada profundo, ¿no? Entonces era como una pérdida de tiempo en ese sentido de gastar dinero por viajar a un lugar y todo eso, entonces como que ya no ¿y sucedió, pero yo y tenía cuándo muchas fue? ganas. Claro, y eso cuando, porque hubiese sido re interesante eh, conocerse, aunque sea como para compartir un poco, y es intenso, como que es intenso estar en esas juntas familiares, porque obviamente y claramente te ves a ti en todo, entonces cuando vamos abriendo más como esa sensibilidad, esa percepción, eh, eso de verse en las personas se da como muy naturalmente. Y es más fuerte y más intenso con la familia. Es como, ¡ah, no! ¡Sácame de aquí! Mucha presión, ¿no? Así de, Sí, puedo ser yo con eso, con todo este tipo de personas que apenas si conozco, ¿no? Es así como sí, el romper, ayer estábamos hablando de eso, ¿no? En realidad son desconocidos mm, porque en realidad, o sea, la sangre llama por un lado y finalmente yo decía, o sea, ayer le decía a Freddy, tú en algún punto eras un desconocido para mí, ahorita ya nos conocemos, igual tú o igual un montón de personas, ¿no? Todos en algún punto fueron desconocidos para mí y en nuestra estructura está la mamá que dice, no hables con claro, extraños.
¿no? Y entonces así como, pero son personas, son almas, son corazones, ¿no? Entonces así como, o sea, en un retiro de Ricardo pasa mucho, ¿no? O sea, conoces a las personas virtualmente o ni siquiera las conoces y de repente las conoces y pasa magia, ¿no? Entonces dices, o sea, un día de convivencia y ya hay una unión muy bonita, ¿no? Entonces así como, digo, yo no la he vivido, pero la he sentido en esa vibración, ¿no? Y en los webinars y esas cosas, ¿no? Y lo Claro, que nos choca finalmente está esa parte, o sea, esa parte lo que nosotros no queremos desconocido. aceptar de nosotros. Sí, Eso es es como, chocante y nos huimos, ¿no? ¿qué nos va a mostrar esa persona de nosotros? Y es tan fuerte como ese límite, pero está como tan cerquita, como está ahí, no sé, entre lo conocido y lo desconocido. Es como, ahora que lo estabas hablando, era como, wow, sí, es fuerte como cruzar ese límite porque en algún punto sentimos que estamos siendo como infiel, perdón, con mamá, que no le estamos haciendo caso en nuestra mente como infantil o en nuestro ser, en nuestro niño interior como herido. Entonces, como que cruzar ese límite cada vez con las personas, con nuestro entorno, incluso cuando llegamos a estos retiros o a grupos, no sé, por ejemplo, yo cuando me inscribí en el club de montaña que entré a principio de año, era como, no conozco a nadie aquí, no quiero que me vean, no quiero que me conozcan, quiero pasar piola y bla, bla, bla. Pero ya una vez que te vas abriendo, es como, es fuerte, sí, es intenso, porque igual es como verse en cada persona, pero es re lindo como ir generando esos lazos y ver que todo al final eres tú, de qué arrancamos, de qué corremos, de nosotros mismos al final. Y Aquí que nos dice, damos, oh, lo desconocido, aquí dice, oh, lo desconocido es lo que nos asusta, jaja. Dicho chileno, más vale diablo conocido que por conocer, jaja. Siempre ahí está la magia en ir a conocer ese ser que es desconocido y ahí surge la magia. sí, pero sí, de todas formas, y es como igual súper fuerte como ir cruzando esos límites, porque sí, pues siempre decimos que hay que ir al miedo, a lo desconocido, pero una vez que lo tenemos enfrente, yo me he visto y ahora hace poco me vi echarme como para atrás en eso, como en eso desconocido. Porque es súper fuerte, o sea, me vi conscientemente como que cogí, no, o no sé si tan consciente, pero dije, voy o no voy, voy o no voy, no, no quiero, ahora no quiero, en este momento no. Eh, pero al final como, porque de verdad sentía como ese quizás morir, eh, o, o no saber cómo lo voy a hacer en ese nuevo, no sé, en ese nuevo experimentar, por así decirlo. Y es como, Y también, sí, dale, sí, no, que, no, ok. Y otra cosa que estaba viendo ayer en mi primer video y en el de ayer, yo me no. empezaba a dar cuenta que cuando, no sé a quién tienes cerca, no sé si a tu mamá o a alguien, pero cuando tienes a una persona tan cercana a ti todo el tiempo, no ves los pequeños cambios a pesar de que han pasado 3 años, 2 años o el poco tiempo que transcurre, ¿no? Y entonces como tú no ves y buscas ese reconocimiento afuera de que sí cambiaste y sí hiciste y si ven esa transformación que quieres mostrar, por lo menos lo haces en cámara, pero por otro lado lo quieres más de las personas más cercanas a ti, a tus papás o así, y como no lo reconocen, entonces te empiezas como a ver, a sentir que tú no estás cambiando y te estás transformando. O sea, hay un punto en el que dices, no está pasando, ¿no? Algo me está limitando, algo. O sea, hay una parte en la mente que dice, no, no recibo la aprobación de papá, entonces yo no estoy transformando como quiero o como hace tal otra persona y empiezas a compararte con otra persona afuera sin realmente verte a ti. Y cuando yo me quedé viendo este video y yo dije, wow, sí hay transformación y ya lo aceptas. Pero hay un punto en el que tú dices, no estoy cambiando yo, porque son tan sutiles esos cambios
que nadie los observa o conviven tanto contigo que no se dan cuenta que sí estás transformando. Mm. Entonces es así como ayer decía una chica, es que yo no soy valiente como ustedes. Y en realidad era no aceptar su propio proceso, porque el proceso es diferente cada persona y en cada punto. Igual, Y el que tú puedas vomitar o el que no puedas vomitar o el que escupas o el que vayas a Nanda o vayas a un evento de Ricardo o un evento de o una membresía o cualquier otra cosa es tu creación finalmente y puedes recibir de personas desconocidas eh, un hate y lo que sea, pero pues tú te lo crees o no te lo crees realmente, ¿no? O sea, de lo que te dicen, de lo que hablan, obviamente te está reflejando algo de ti, pero mm, lo asumes como verdad o no. O sea, porque hay muchas cosas ahí. Hay que observar mucho más allá de lo que nos dice la gente o de lo que creemos nosotros, porque eso está en la mente. Entonces, claro, como muy es fuerte. fuerte esto como lo que mencionas como el hate. Me ha pasado, pero bueno, sí me ha pasado últimamente más y cada vez que me voy abriendo más, me va a pasar, lo voy, no me pasa, como que eso igual es víctima, lo voy creando, lo voy creando, eh, y es fuerte, pero sí es como observar o sentir mucho lo que te hiere, la palabra que te duele en ese momento, eh, sentirla y después ya se va a dar como, o vas a poder como ver el aprendizaje de lo que esa persona te venía a mostrar con ese hate. Eh, pero es como muy fuerte y con relación a esto de la familia, eh, sí, en un punto yo igual sentía como eso que te decía la chica. Yo decía, yo no soy valiente". En un punto igual lo pensé así como, no, yo no soy valiente, o yo no soy tan sensible, y como que me enjuiciaba mucho. Pero, o sea, quizás sí estaba como en un punto cerrada a sentir, pero ya como el hecho de darte cuenta, quizás como que, o ver eso, y no con el juicio, bueno, sí dejar ser ese juicio, pero sí ir como abrazando esa parte como también más amorosa contigo, más tierna con nosotros, porque por eso estamos en este proceso, para aceptarnos, para aceptar todo lo que hemos rechazado antiguamente de nosotros y, y eso al final es el amor o lo que buscamos, es la aceptación de nuestra esencia, de lo que como almas venimos como a compartir o ser, con ser, sí, ser. Y es como súper fuerte y con relación a lo de la familia, eh, de hecho, cada vez le vamos a ir como mostrando o nos van a ir mostrando como más fuerte ese rechazo, porque en algún punto ya estamos como dejando de ser lo que nos enseñaron. Entonces, como romper esos patrones con ellos, eh, va a ser que vamos a sentir mucho rechazo, mucho juicio por su parte, y eso, pues al final es como recibir todo, como ese rechazo que nadie en la familia antes se había como atrevido a sentir por romper esos patrones, que es como súper fuerte. Pero sí, igual es como la relación, ya que va como rompiendo esos patrones, que van habiendo como esas peleas, esas discusiones, eh, la relación como que va mejorando. O sea, se va, o uno se, no mejorando, uno se siente distinto en esa relación con ese familiar. No sé si me explico o te ha pasado. Sí, sí me ha pasado. Y de hecho ayer estaba, en la noche que estaba observando esa lluvia y todo, me vino a escribir algo que todavía no he posteado, pero ya lo hice en Canva, ya lo escribí así, que dice, que dice, sea el camino que sea, o algo, bueno, te lo voy a decir como me acuerdo que lo escribí. Sea como sea el camino que quieras recorrer, sea lo que venga, como que lo aceptes y lo abraces porque es tuyo, o sea, no, o sea, decía algo así, ¿no? O sea, como, no, que nadie te convenza de lo contrario, o sea, es tu camino, ¿no? Aunque te encuentres todo, abrázate y date amor, porque en el fondo todo es ese amor, ¿no? O sea, lo que estamos buscando en todos, pero el único camino que es correcto para ti es eso, ¿no?
O sea, esa parte que es tuya, tu llama y de lo Mm. que te atrae, ¿no? Porque finalmente todos buscamos complacer al otro porque la mayoría dice, eres buena en esto", y entonces ya te estigmatizan. Por ejemplo, cuando te preguntan si eres soltera, casada o con pareja, es porque te tienen en una estructura de si tiene pareja no puedo salir con ella, si está soltera sí puedo, y si está casada menos, ¿no? Es así como, no puede ser, ¿no? O sea, es lo típico que te preguntan, pero o es como una persona que te dice, oye, cúmpleme como tal, ¿no? Y entonces, o lo que sea, y entonces dices, oye, yo soy dueña de mi cuerpo, aunque me haya casado, aunque tenga una relación contigo, este es mi cuerpo, puedo decidir qué hacer, ¿no? No es porque te tengo que complacer a ti, entonces voy a tener relaciones contigo, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, así como, cúmpleme porque soy tu marido, ¿no? Y entonces dices, oye, no es cierto, o sea, sí, somos pareja, pero finalmente es mi cuerpo, aunque me case, aunque no me case, aunque pase, no pase. Entonces, así como muy chocante para el ego del machista, ¿no? O sea, y yo me expresé así, tal como soy, con una persona así, con un cliente, ¿no? Así, y yo así de, yo no tengo por qué cumplirte lo que tú me dices, y, o sea, como una expectativa de ti, y en realidad no te nace hacer lo que te pide. Entonces, así como, ¿qué estás haciendo, no? O sea, realmente te vas a rechazar por darle gusto a una persona, sea pareja, sea un cliente, sea lo que sea. Finalmente, en nuestro sentir está esa expresión de decir no, sí, o no, o sea, en realidad cuando es una sesión de autosanación no sabes qué va a pasar, entonces no puedes prometer que le va a llegar dinero, o que le va a llegar amor, o que le va a llegar tal Claro, cosa, ¿no? es Entonces, así como, fuerte, es chocante para el ego al principio, pero es es fuerte, así, o sea, es es libertad. fuerte. Ya, como que hay un tema como súper fuerte en relación a la complacencia, que he venido igual como observando, y qué rico que lo sacaste porque tiene que ver mucho con esto del linaje femenino, como de ser complaciente. Y como ese machismo igual está en nosotras las mujeres, que creemos que está solo en el hombre, pero nosotras como mujeres igual somos machistas. ¿Por qué? Porque yo tengo acá yo vivo con mis dos primos que son como mis hermanos porque crecí con ellos desde chiquititos. Entonces, una es mujer que tiene 12 años y el otro es un hombre que tiene 15 años. Sí, 15 años. Y yo me he dado cuenta que yo con él era como súper simpática, amorosa, tierna, todo. Y con ella era súper pesada. De hecho, como que me chocaba mucho todo lo que hablaba, lo que, no sé, como ella me chocaba. Y yo dije en un momento, ¿por qué? ¿Por qué me choca? ¿Por qué con él soy así y con ella soy así? Y wow, ahí me di cuenta como es tan fuerte como esa complacencia que tenemos hacia el hombre y no nos damos cuenta. Y como que cuando me di cuenta de eso, me como, ay, no, ¿por qué rechazo tanto a mi femenino? Y por otro lado, tengo un tío que a mí él me choca mucho porque me muestra mucho como esa violencia interna que aún está como en mí y está en todos. Es como el ser violentos con nosotros mismos, ese juicio y bla, bla, bla. Entonces, yo con él es como constantemente, o era constantemente una pared. Así como él me hablaba, no, chao. Él me hablaba, no, chao, Un chao, choque, chao, un chao, chao. choque, un Constantemente, choque de constantemente. peleas, ¿no? Discusiones. Y tú Y, y evitabas como, esa discusión. y constantemente, no, constantemente estaba yendo a la pelea, como, sí, como estar, como constantemente peleando. Entonces, como que ya un momento dije, ya, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy como constantemente con él? ¿Por qué me choca tanto? Y bla, bla, bla. Y me di cuenta que estaba como rechazando o no quería ser esa mujer como complaciente, porque él pide favores o nos dice hagan esto en la casa y bla, bla, bla. Y yo como, no, no, no quiero ser así, no quiero ser como muy rechazando eso que, o no queriendo sentir esa complacencia con el hombre, como rechazando como completamente.
Entonces como fuerte, porque si lo estás vibrando ahí afuera, si alguien te está pidiendo algo o no sé, o, o te sientes así como complaciente, pero y no quieres hacerlo, es como igual rechazarte al final. Entonces como rechazar lo que estás creando y lo que estás vibrando. Entonces como súper importante como ir cuestionándonos todo, y tampoco es como ya eh, voy a hacer esto para no ser complaciente, o voy a hacer esto para romper esta imagen y bla, No, bla, porque bla. es Es ser no, como, como un acuerdo, ¿no? Ahí llega a ser sí, como un como, acuerdo de no voy a hacer esto sí, para no hacer esto, o sea, ya automatizar una respuesta aquí en la mente, ¿no? A mí sí, me han entonces, pasado cosas así también. O sea, hay momentos en los cuales digo, no quiero hacer esto y estoy siendo yo, ya, pero si alguien me lo dice, o sea, aunque yo lo pensaba hacer, como que sale esa chica rebelde y dice, si tú me dices y yo lo iba a hacer, no estás confiando en mí que lo puedo hacer o que sin que me lo digas lo voy a hacer, que me choco y digo, ya no lo voy a hacer porque ya me dijiste tú, ¿no? La otra persona, o sea, la mamá y así. Y entonces está esa niña que dice, o sea, sin que me lo digas lo voy a hacer, pero dame tiempo, ¿no? O sea, entonces así como yo lo iba a hacer, pero como tú ya me estás obligando, ya no quiero. claro, O sea, entonces, o sea, wow, lo pensaba hacer. En mi cabeza estaba y lo iba a hacer. Pero como sí, ahora ya me dijiste tú, y porque no estás confiando en mí, adiós. Yo me voy, hago lo que sea. es como súper fuerte ir observando el ego, ir observando cómo toma algo que escucha para protegerse y para quedarse como en el mismo punto. Entonces, es como fundamental acá el cuestionarnos, el preguntarnos cuando estamos haciendo esa acción o lo que estamos sintiendo, es como, ¿por qué? ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Por qué lo estás haciendo? Y como que cuando uno se cuestiona lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que siente, cuando nos cuestionamos todo, como que naturalmente después esa estructura se va a ir como rompiendo. Entonces, por eso es como tan fuerte el irnos como cuestionando y preguntando todo, aunque a veces sea como súper caótico, pero ese cuestionamiento es súper, es natural. Le decía en el evento a los chiquillos el otro día, es como súper natural, como desde niños, porque los chiquititos son como, ¿y por qué esto, mamá? ¿Por qué esto? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué ella es así? ¿Por qué? No sé, como que nos Y la preguntábamos mamá todo. es la que dice cállate, ¿no? Y Sí, entonces es la que realmente ataca al hombre. O sea, hace poco me di cuenta de eso, o sea, que hay hombres que son aplastados por mujeres también. O sea, que no nada más o sea, sé que en la sociedad está que el hombre aplasta a la mujer, pero también hay mujeres que aplastan a los hombres así es. y que tienen esa fuerza, la energía masculina en ellas, y él tiene más energía femenina, ¿no? Mm, O no sé, o sea, llega un punto en el que ves eso y entonces, o sea, hay muchas personas que están con la mamá para tener esa figura femenina consigo y no salir de ese punto. Y yo me quedaba así como, wow, o sea, no lo había visto así, o sea, siempre me he sentido atacada, viceversa, ¿no? claro. Y es como fuerte también y decir, no categoricemos que siempre es así, ¿no? Hay que Sí, ver que hay de todos. eh, definitivamente. Y con relación a esto, lo que dijiste recién y es como claramente ver cómo las mujeres hemos como instaurado o integrado como ese machismo igual dentro de nosotros, porque bueno, así lo aprendimos, como hacerla fuerte o complacer al hombre, etcétera, etcétera. Pero qué tan desconectadas estamos de nosotras, de nuestro cuerpo, de nuestro sentir, y eso es como ir cuestionándonos todo. Oye, ya vamos, estamos como en la hora, y yo me Sí, tengo que ir. sí, te Se me cuento nada pasó más una volar, cosa que me pasó ya, rapidísimo ayer, porque ayer no lo compartí porque como que no se dio el tema, pero hablando de la energía del linaje femenino y así, me pasó algo muy bonito, que ayer fui a comprar comida para mi gato y demás, y entonces fui a la tienda de siempre, pero había unas flores adelante de la comida de ya, ellos, o sea, y yo dije, ay, qué bonitas están, eran unos claveles, blanco y de rojo y todo, ¿no?
Y entonces dije, bueno, ahorita voy a ver quién las vende, ¿no? Y observo toda la gente y mi cabeza me dice, esta es la persona que las vende, ¿no? Era una viejita y así, o sea, como que ya sabes más o menos la figura de persona que vende esas cosas. Entonces como que me vino esa persona y después yo la seguí observando mientras estaba formada y veía cuál de todas me gustaría, ¿no? O sea, pero a primera instancia me gustó una clavel roja. Y me dice, me observa la señora y dice, ah, ¿te gustan las flores? Y yo le digo, sí, quería comprar una. Y pero ahorita nada más tengo este billete, ¿no? Era de 100 pesos. Y ya compro la comida y todo, y compré una leche y me quedaron 13 pesos. Y cuando salgo me dice, ¿en cuánto está? Y me dice, es por ramo y cuesta 70. Y yo me quedo así de, ay, no me alcanza, qué triste, ¿no? Y entonces de repente le digo, ay, es que no me alcanza, lo siento. Ah, pues ¿cuánto tiene? Le digo 13 pesos, ¿no? Y me dice, bueno, es que lo vendo individual, digo, lo vendo en ramo, en 70. Y le digo, ah, es que yo solamente quería una. Y le digo, bueno, entonces ya me voy. Y entonces antes de que me fuera me dice, espérate. Y entonces empieza a desamarrar el ramo y yo le pedí una, o sea, una blanca y una roja. Y finalmente le digo, ah, no importa, lo primero que vi fue la roja, entonces dije, con una roja está bien, ¿no? Y ya, y de repente me empieza a sacar y me da así un ramito, no sé, como de 15, y yo me quedo así como, o sea, tengo 13 y me dio todo ese ramo y yo dice, no manches, o sea, le pedí una y recibí más, ¿no? Entonces me quedé como en shock y luego empecé a soltar el estómago así, o sea, empezó como, ya me había pasado y no podía parar de ir al baño, regreso y sigo otra vez y era así como, Guau, o sea, tengo un montón de miedo a recibir y la última vez que me pasó eso fue en un viaje de Puerto Vallarta, en donde era un lugar de lujo y entonces empecé a comer como, o sea, tenía, la comida ya estaba pagada y era buffet, entonces comía de todo y entonces revolví el estómago porque me daba miedo recibir, o sea, en comida, en todo. Entonces cada vez que me pasa algo de recibir un montón que no me espero y es muy sorpresivo, empiezo a soltar así súper fuerte y yo me quedo así como, o sea, ¿qué tanto estamos rechazando el propio recibir y también de esa figura femenina o así? O sea, porque en este caso fue una abuelita, ¿no? O sea, una figura que podría ser mi abuelita. Entonces era así como súper lindo al principio, pero cuando llegué a la casa empecé a soltar y ya hasta decidí ponerme una toalla sanitaria para salir porque me daba miedo, o sea, de estar soltando y soltando y soltando porque quería ir a cerámica 10 minutos después de que regresé. Entonces era así como el guau. mismo miedo y ya dije, bueno, me voy a atrever y ya no pasó nada. Pero yo me quedé así como, es que ya fui 3 veces al baño antes y después y no paro de sacar y soltar y soltar y soltar. Ay, O sea, no, no puede ser, ¿no? Así como es una locura que no lo creería nadie, que viene de todo ese recibir. O sea, porque no lo estamos viendo todos. Pero yo me quedé así como, ay, que yo me quedé así como, ¿cuántos ramos tengo aquí? Tenía botones, tenía así, o sea, yo quería la flor en sí. Y recibí un montón, entonces así como, y ya la dividimos en dos floreros, pero yo me quedé así como, no son los 70 pero tampoco es menos. Entonces me quedé así como, wow, qué es muy bonito es recibir, pero qué miedo también. O sea, el cuerpo lo siente y no lo percibe uno hasta que empieza a reaccionar de esa forma. Es muy fuerte, sí, es muy fuerte como ese abrir el corazón a recibir, porque de verdad a veces como que nos sentimos como tan, como que no merecemos eso, o nos sentimos tan mal por recibir, entonces como que inconscientemente lo rechazamos y pensamos así cuando escuchamos estas cosas, no, si yo recibiría y bla, 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 pero hoy no creamos esa vida o no creamos como esa plenitud porque estamos como muy cerrados a recibir. Es impresionante y como tú bien lo explicas con el cuerpo, nos damos cuenta cómo estamos cerrados a recibir y cómo el cuerpo como que rechaza eso. Entonces como muy fuerte y la clave siento yo que es ir como enseñándole al cuerpo a abrirse a recibir. Y sobre todo como en, no sé si en la sexualidad, pero sí como ir reeducando el cuerpo a recibir ese amor, a recibir ternura, a recibir como todas esas cositas, esos detalles, como esas flores,
es maravilloso. Es fuerte, sí, como tú dices, porque, ay, como que te despierta todo, sapos, culebras, de todo ahí. Pues sí, porque finalmente yo nada más iba por una comida y una leche. O sea, realmente no estaba esperando nada más y me encontré unas flores. Después me dice la señora me percibe a mí y me pregunta. O sea, yo no me animaba porque realmente no tenía el conocimiento de literal es ella. O ahorita le pregunto cuando termine de hacer mis cosas y ella viene hacia mí. Entonces era así como atracción nada más de que nos perciben que estamos observando y entonces ya hablan con nosotros, ¿no? Que vienen esas personas hacia nosotros y yo me quedé así como, sí, pero todavía no, ¿no? O sea, no es el tiempo. Entonces yo primero hago mis cosas y después hago lo otro. Entonces era así como, porque siempre lo que queremos, nuestro ego, lo primero que nos atrae es lo que agarramos, no es lo que debemos de comprar, ¿no? En ese punto de decir, yo vine por la leche y por esto, ya después compro lo que a mí me atrae, ¿no? O sea, Claro. dejarnos hasta el final. Pero obviamente Wow. era dinero de mi mamá y primero iban las cosas de la casa, en este caso el gato y el alimento del gato que era básico y que no había comido desde las 10 de la noche y, y que le dio un pescado condimentado que tal vez no le intoxicó, pero estaba condimentado y le pudo haber hecho daño. No sabía y se lo di. Entera como, ahora ya le toca a él, entonces primero él y después yo, aunque me atraiga, entonces también esa estructura de dejarnos al final, ¿no? Es decir, no porque esto lo tengo que hacer y después viene lo que quiero. Y eso también es Es fuerte. Cuando la muy fuerte porque atracción es primero, así como a primera instancia esto lo quiero y ya, no importa más, ¿no? Así como, esa es como nuestra reacción de decir a nuestra atracción, como hacer este live así de me atrae hacer esto y lo hago, ¿no? Y muchas veces con el dinero no se puede. O sea, con el dinero tienes que ver cuáles son mis prioridades y cuál es esto y lo otro. Y en ese punto me vi, o sea, entre que me abrazaba toda esta recibir, pero a la vez decía, como si no estoy dando lo que debe costar, ¿no? Y en ese punto de conflicto entra esa parte, pero es como, wow, qué bonito es recibir. Y también de esa energía femenina, porque hay veces que el hombre es el que tiene que dar siempre, ¿no? Y entonces también es así como romper esa estructura y decir una mujer también te puede regalar cosas sí, y le nace de, hacerlo. de todas formas. Y es como, hay que, yo se me olvida lo que iba a decir. Que la otra persona que está dando quizás está sintiendo como esas ganas muy fuertes de querer darte algo y como que uno se cierra como no, ¿por qué no lo merezco? Es que me da pena, que quizás voy a dejar a la señora sin flores y bla, bla, bla. Pero porque pensamos, como tú bien dices, quizás pensamos primero siempre en la otra persona, quizás que le estamos haciendo un daño, pero esa persona quizás te la está dando con todo el amor del mundo y uno como que no rechaza. Entonces como igual es lindo cuando aceptamos algo porque esa persona te lo está dando, quizás sí hay una herida abajo, pero igual te lo está dando, igual quieres sentirse bien o si quieres sentirse lindo en relación a eso. Sí, Y y como que eso como es uno, como era uno lo que pedí y me dieron más, yo cuando dije eso fue como cuando llegué diciendo me regalaron estas flores, ¿no? Porque literal yo las sentía más del corazón que realmente venderme una flor. O sea, yo pedí una flor, así como véndeme una flor y terminaron siendo 13 o la cantidad que fuese, ¿no? Entonces era así como, es que me regalaron estas flores en sí, o sea, yo lo vi, yo lo sentí así, como que esa parte del recibir porque yo nada más pedí una y cuando te dan más de lo que pides es como un regalo hacia ti, porque tú no estás pagando por más, estás pagando por una, porque tú lo que pediste fue eso. Si te dan más ya es otra cosa, ¿no? oye, Siempre te da ibas más a de decir, lo que pides. sí, es fuerte todo el recibir. Por algo Ricardo igual lo hace como en el autosanación, lo hace como al final, este abrirnos a recibir es súper fuerte, como súper fuerte en el cuerpo. Está saludando a la Cote, hola ahí que se unieron y al Peter. Hoy nos vamos a ir despidiendo, wow, porque se pasó volando, entramos a las 2 y Sí, se ha estuvo pasado muy lindo, hay que repetir, hay que repetir algún tema. me encantó como
como el expresar, el ir compartiéndonos, y lo habíamos planeado como hace rato, parece que lo habíamos hablado, y ahora como que tú me dijiste y yo lo sentí así como, sí, sí quiero, vamos, vamos. Ya lo estuvimos como hablando y todo se dio, bacán. Así que No eso me sé si te quieras encantó. promocionar algo o ya tu Ah, membresía ya está llena. no, no. Digo, si quieres. Sí, gracias, Mini, por el espacio. Estoy con una membresía que partimos el 28 de agosto y vamos a ir muy fuertemente a la raíz de justamente de mamá y de papá, para como aperturar todo lo que hay en torno a eso y yo lo he estado como sintiendo muy fuerte, lo he estado como transitando muy fuertemente y siempre hay algo así como muy, muy profundo que sanar y que más que sanar igual es como conocernos. Y justo estoy con un descuento, ahí en mis historias vayan a ver por si quieren, hay un descuento especial. Así que eso, gracias Vicky por el Te espacio. mando besitos y nos estamos hablando, ¿vale? Y Bye. sí, gracias a todos. Chao. Bye.